que le guste comentar. Si no, nos esperamos al final y como quiera regresamos al caso nuevamente. Okay. Pregúntale directo. A ver. Pregúntale directo. ¿Quién está por aquí? Es que no veo. A ver. Yo creo que es un bloqueo Lupita. AB de... Yo creo que es un bloqueo AB de... ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Yo creo que es un bloqueo AB de segundo grado Movix 1. Yo digo que es Movix 2. Ok, ahorita lo vamos a checar. Y bueno, la etiología de estos diversos bloqueos, pues es... Espérate, déjame ver qué dice Carlos, Fátima y Lupita. Roger ya está poniendo ahí. Ya puso en el chat. Aquí hay algo que no sé si notaron, que son más o menos las P's. A ver. Al mismo nivel. No contesta ninguna. Ay, estoy A escribiendo. ver, ya están contestando por el chat. Dicen que es un bloqueo AB de segundo grado. Fátima. Ya, también, doctor, estoy poniendo que es un Movix de la etiología, pero es que... Ok, ¿sí están viendo el bueno, chat? para mí también Sí. Sí, lo estoy poniendo Sí en el están viendo chat. el chat. Entonces, además del bloqueo, ¿qué otra cosa? El hipotiroidismo porque tiene TSH de 80 o algo así. No, desde el punto de vista del electro. A ver, vuelve a poner tu electro. Ah, ahí está, perdón. No, ya lo estoy viendo. A ver, ¿qué otra cosa? Dice Movix 2, isquemia show. Eran Isquemia desequilibrios show es marcapaso. Es que era la etiología y después el tratamiento en este momento en esta paciente. Bien, ahora sí, Jorge. Dice Okay. Movix 2, isquemia show, es marcapaso, desequilibrio, electrolitos. Ajá. Ok. Ok, entonces, bien, aquí pusimos, ¿qué tipo de desequilibrio de electrolitos pudiera tener? Ya que lo pusiste, ¿quién lo puso? Fátima. Sí, déjame ver. QT. Oye, Jorge, ¿tiene laboratorio o lo vas a presentar ahorita? Tiene laboratorio. Si quiere, continuamos y ya con lo de los laboratorios. Con los laboratorios, no nos quedamos en el diagnóstico por electrocardiograma. ¿El que presentaste? A ver, vamos a ver, mira, pásate al electro. Ahí está. A ver, habría que preguntarse, ¿QT está bien? ¿El QT está bien o está alargado? Está alargado, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las causas de que el QT esté alargado? Bueno, hay muchas, isquemia, en fin, crecimientos, pero ¿tiene bloqueo? Además, ¿tiene un bloqueo de rama? ¿Tiene un bloqueo de rama derecha? Pareciera que tienen un bloqueo de rama derecha. A ver, aquí está RSR, por ejemplo, en B1.
con el, ajá. Ah, ya lo estás, ¿vas a trabajar sobre eso, Jorge? ¿Me callo? Si quieren nada más, voy a Órale, comentar. bueno, ándale, sale, síguele. Solo está el bloqueo. Cuando está el bloqueo y la bradicardia pues tan extrema, pues en realidad luego se complica ver los bloqueos de rama, pero aquí pareciera que está ensanchado el R en el B2 y pues obviamente el QRS está prolongado, pero también como en este tipo de bloqueos hay ritmos de escape ventricular, entonces por eso a veces pues también se ensancha el QRS. Entonces en este caso podemos darnos cuenta que las P's aquí son regulares, o sea, entre cada P pues pues está el mismo espacio. Por ejemplo, acá las P se esconden porque coincide con el QRS y acá con la repolarización, entonces aquí se esconden las P's, pero las P's están regulares y también los QRS pues llevan como que su propia regularidad. No hay relación entre el PR. O sea, los PRs los están alargando, más bien aquí encontramos que el PR aquí lo medí, estaba en punto 40, aquí es ligeramente más elevado y aquí disminuye. Ajá, entonces, en este caso, donde o sea, los PRs están constantes y los QRs están bien, pues podríamos hablar ya de un bloqueo de tercer grado. Entonces, porque no hubo un alargamiento progresivo del PR y tampoco se comportó como MOVIS 2. Ahorita vamos a ver como quiera todo. En el caso de esta paciente, de los laboratorios que nos presentaron, pues solamente nos pusieron la TSH y la T4 libre, así como la urea y la creatinina, ¿no? Como comentó Lorita, pues hay un problema ahí con la tiroides, ¿no? Pero ahorita lo vamos a comentar al final. Y la radiografía, pues, tenía cardiomegalia, congestión pulmonar, el ecocardiograma transitorio mostró movimientos normales de la pared ventricular izquierda y regurgitación aórtica leve. Entonces, pues no había datos de asinesia o asinesia en la pared ventricular. Bueno, ya continúo y al final discutimos un poquito el caso. ¿Les parece? Para esto, primero pues tenemos que hablar de qué es el intervalo PR dentro del electrocardiograma. Este va a abarcar desde el inicio de la P, desde el inicio de la onda P, hasta el inicio del complejo QR. Monas, ¿traes audífonos? Porque se escucha mucho. Es que se oye como si pegara, no sé cómo decirlo. No sé si son los audífonos o es tu conexión de internet. A ver si me encuentro. Gracias. Sí. Yo escucho bien, pero vamos a ver. ¿Ahora sí se escucha bien? ¿O no? Parece que sí está mejor. Ok, entonces les hablaba del intervalo PR, que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, y está compuesto con conducciones interauriculares que van de 10 a 50 milisegundos y también por conducciones del nodo auriculoventricular, que es de 90 a 150 milisegundos, donde va a existir un retraso fisiológico. Si recordamos, pues todo el sistema de conducción va a iniciar por el nodo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón,
De ahí la onda se va a dirigir a las aurículas, provocando pues la primera contracción. Y en todo este retraso entre lo que llega el impulso de las aurículas a los ventrículos, pues va a pasar por este nodo auriculoventricular, donde va a existir este retraso. El retraso pues va a tener pues una finalidad, que es que primero se contraiga las aurículas y que permita el llenado ventricular, y que posteriormente se pueda dirigir este impulso a los ventrículos por medio del haz de His y posteriormente a las células al sistema de Purkinje, para finalmente provocar la contracción ventricular. Y este pues va a ser importante para que pues se lleve a cabo un buen sistema de bomba, y ya que si hay una alteración a este nivel del nodo auriculoventricular, pues entonces va a tener que iniciar algún sistema de escape ventricular para poder generar estos impulsos y poder generar contracción ventricular. Entonces aquí lo vamos a encontrar. Entonces el PR, su medición normal es de 0.12 a 0.20 milisegundos, a 0.20 segundos, y entonces el bloqueo auriculoventricular, como va a haber una alteración, un bloqueo a este nivel, entonces obviamente lo vamos a encontrar pues prolongado este intervalo PR. Dentro de las generalidades del bloqueo auriculoventricular, al menos se sabe que en Inglaterra, donde se han hecho estudios más grandes, hay una prevalencia de la enfermedad del sistema de conducción, abarcando todos los que son bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de rama, bloqueos fasciculares. Se encuentra en 11 por cada 10.000 personas menores de 55 años. Y esta prevalencia se eleva hasta 55 por cada 10.000 en mayores de 65 años. También hay una relación 2:1 con predominancia en sexo femenino, y hay un aumento con la edad, dado por los cambios degenerativos y por fibrosis que se genera a nivel de estas células de transmisión, que van a estar intercaladas con estas células miocárdicas. Y dado que con el aumento de la edad, aumento de esta degeneración y fibrosis, y que se amplía el espacio de conducción entre cada una de estas células especializadas, pues también genera cambios a nivel electrofisiológico. De las etiologías más frecuentes, podemos dividirlas en dos, que son por fisiología y fisiopatología, y por causas iatrogénicas, es decir, por cosas externas que causaron que hubiera problemas a nivel de la conducción auriculoventricular. De las fisiológicos, pues podemos hablar en un aumento del tono vagal. Por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento podemos encontrar bloqueos auriculoventriculares de primer grado, y no significa que sea malo, sino que por el aumento de la carga de trabajo a nivel electrofisiológico, pues también aumenta el tono vagal y se pueden dar estos bloqueos sin que generen ninguna sintomatología. También podemos tener problemas progresivos de la conducción cardíaca con fibrosis o esclerosis, o con calcificaciones, por ejemplo, en estas enfermedades degenerativas como la enfermedad de Lenegre y la enfermedad de Lep. También la enfermedad isquémica del corazón, incluido el infarto al miocardio, la cardiopatía, que son ya sea por un proceso infiltrativo como en la sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis o incluso una tumoración, y otros cardiomiopatías no isquémicas como las idiopáticas, infecciosas, etc. Las infecciones como la enfermedad de Lyme, la carditis por Lyme y la miocarditis viral. El bloqueo congénito, que están relacionados con malformaciones congénitas o partes de un síndrome lúpico neonatal. Otras causas, pues, como bien lo mencionaron,
pues por desequilibrios hidroelectrolíticos, como en la hipercalemia, en el hipotiroidismo o hipertiroidismo severo, en el trauma, en enfermedades neuromusculares. Y las iatrogénicas, pues por el uso de medicamentos como los betabloqueantes, los calciantagonistas, la digoxina, la adenosina y otros antiarrítmicos, también como secundario a una cirugía cardíaca, como posterior a una cirugía, un recambio valvular, por una corrección quirúrgica de una enfermedad congénita, también por la colocación de una válvula aórtica transcatéter y por la ablación en arritmias, como por ejemplo en el Wolff-Parkinson-White, que a veces se utiliza la ablación de estos haces ectópicos, pues también como consecuencia se puede presentar estos bloqueos. También otros ablaciones transcatéter. De estos, la fibrosis y la degeneración de la conducción, que son las causas idiopáticas que están relacionadas con los cambios degenerativos, se encuentra en un 50% de los casos, siendo esto lo más frecuente. Y hasta el 40% se puede asociar a cardiopatía isquémica. Entonces, estas dos vienen siendo las etiologías más frecuentes. Claro que siempre habría que descartar todas estas, sobre todo las causas medicamentosas, en un abordaje inicial. Aquí nuevamente otro cuadrito que habla de la etiología. Entonces, de origen farmacológico, de los más frecuentes que nos pueden causar un bloqueo son los beta bloqueantes, los antagonistas beta, la adenosina, los calciantagonistas, los antiarrítmicos, sobre todo clase 1 y 3, los digitálicos y el litio. Entonces, de esos tenemos que tener cuidado. Estos los vamos a dividir de acuerdo a su presentación, de acuerdo a su fisiopatología y qué tan alterado este retraso en el nodo auriculoventricular. En primer grado, segundo grado y tercer grado. El segundo grado, pues lo vamos a dividir en MOVITS tipo 1 y MOVITS tipo 2. De estos, pues del primer grado es el que tiene pues mejor pronóstico, porque generalmente pues no da sintomatología. En el segundo grado, generalmente los que dan sintomatología son MOVITS tipo 2 y el tercer grado pues también suele dar sintomatología. De esta sintomatología, la bradicardia sintomática pues es la más frecuente y generalmente tanto en MOVITS tipo 2 y de tercer grado pues van a requerir tratamiento. En el bloqueo AB de primer grado pues va a aparecer cuando todas las ondas P conducen, pero se alarga el PR constantemente cada ciclo por encima de los 0.20 milisegundos y está determinado por la activación auricular del nodo auriculoventricular y del haz de His-Purkinje. Aquí la regla es que vamos a encontrar un QRS normal y el PR prolongado. Entonces, cuando esto lo encontramos, nos va a hablar que el retraso está al interior del nodo auriculoventricular. Y cuando encontramos el QR ancho y el PR también prolongado por arriba de 0.12, pues el bloqueo generalmente lo encontramos a nivel del haz o en las ramas de Purkinje. Y aquí así lo vamos a encontrar en el electrocardiograma. Por ejemplo, aquí encontramos el PR prolongado. Si lo medimos son 5, 6, como 6 cuadritos. 0.22, ¿no? 0.22 o algo así. Sí, entonces aquí está 6 cuadritos, 6 cuadritos, 6 cuadritos, 6 cuadritos. El PR está prolongado de forma igual. No encontramos cambios significativos en el QRS, pero pues finalmente todas estas P's, a pesar del retraso, pues están conduciendo. Este bloqueo pues puede aparecer en pacientes sanos y no relacionado a la progresión a un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Como les comentaba, inclusive en deportistas puede aparecer y no significa que requiera tratamiento. En cuanto al tratamiento, pues solamente se va a estar dado en caso que encontremos este bloqueo y haya bradicardia sintomática. Generalmente estos bloqueos pues no nos van a dar una bradicardia sintomática, pero puede estar en este bloqueo puede estar
no sale mi cámara. En este bloqueo, pues puede haber también un bloqueo, una enfermedad trifascicular, donde encontramos un bloqueo de rama, un hemibloqueo anterior y posterior. Entonces, por eso es la bradicardia sintomática y no tanto por el simple bloqueo de primer grado, sino que en este bloqueo están escondidos otros problemas a nivel fascicular. En este caso, que la bradicardia pues es sintomática, estos pacientes pues sí son candidatos a tener un Holter, y en caso de comprobarse este bloqueo trifascicular o que la bradicardia no esté ocasionada por otras causas, pues sí requerirían pruebas electrofisiológicas, y en caso de corroborarse una enfermedad trifascicular con bradicardia sintomática, pues sí sería el paciente entonces candidato a un marcapasos. Generalmente, hablando de bradicardia sintomática, lo más frecuente, y por ejemplo que presentó en este caso la paciente, el mareo, un ligero dolor de cabeza, vértigo, también presíncope, síncope, ataques tipo Adams-Stokes, fatiga, letargia, angina, disnea, falla cardíaca congestiva y trastornos mentales. Entonces, en este caso, pues sí hablaríamos de una bradicardia sintomática y requeriría tratamiento. En el bloqueo AB de segundo grado, pues van a haber dos fenómenos, de Movitz tipo 1 y de Movitz tipo 2. Aquí en el bloqueo de segundo grado, Movitz 1, el intervalo PR se va a estar alargando sucesivamente en cada ciclo cardíaco hasta que se produce una onda P que no conduce y nuevamente inicia el ciclo, prolongándose nuevamente los intervalos PR hasta que nuevamente otra P no conduzca. Entonces aquí vamos a, después en el bloqueo de primer grado, pues todas estaban conduciendo, todas estas P's a pesar de la prolongación del intervalo PR, pero aquí sí en algún momento pues va a haber una ausencia del QRS, es decir, no va a conducir. El intervalo RR se va a cortar progresivamente y generalmente la relación va a ser 5-4, 4-3 y 3-2. Es decir, por cada 5 que sí conducen, en una pues no va a estar conduciendo, y generalmente ese es el patrón que van a estar siguiendo estos bloqueos. Y van a estar estas leyes para poderlo identificar fácilmente a nivel del electrocardiograma. Primero, el PR se tiene que estar alargando progresivamente. Entonces, si aquí vemos, el PR pues está, parecía normal, aquí ya se ve alargado y aquí está mucho más alargado. Entonces, se ve como la progresión del alargamiento del PR y finalmente, después de esta P, pues ya no condujo. Entonces, después la RR se acorta progresivamente, pues sí, porque también se está prolongando el PR. Entonces, aquí, pues en realidad vemos como si estuvieran, iguales, pero generalmente, pues sí se están acortando. Y el RR que comprende la onda P no conducida es menos del doble del intervalo RR precedente. Entonces, este RR que va a comprender la onda P no conducida, pues es obviamente porque aquí está la P que no está conduciendo. Entonces, el doble de que es más o menos aquí, bueno, el doble del RR previo no puede ser mayor de la mitad de Entonces, si nos damos cuenta, aquí más o menos estaría la mitad de este RR, y no, en realidad son como tres cuadritos y medio. Es un poquito menos de los 3 cuadritos y medio, y aquí son más de los 3 cuadritos y medio, entonces sí está cumpliendo la regla. En cuanto al tratamiento, pues son igual, son las mismas indicaciones que el bloqueo AB de primer grado. Generalmente estos pacientes pues también son asintomáticos. Sin embargo, también se hizo, por ejemplo, en la literatura se encuentra un estudio de corte de 86 pacientes asintomáticos con una edad media de 69 años, la mayoría del sexo masculino, 65%, y de estos 86, 39, es decir, 45% de estos pacientes recibieron un marcapasos con fines profilácticos, es decir, no tendrían sintomatología, pero les pusieron un marcapasos. En este estudio observaron una supervivencia de 5 años, una supervivencia de 5 años fue significativamente mayor en el grupo que sí recibió un marcapasos, 87 frente al 54%. Entonces,
Aquí toda la mortalidad ocurrió en mayores de 45 años y pues obviamente sí fueron beneficiados esos pacientes pues por la colocación de un marcapasos. Hay otro estudio, una cohorte de 299 pacientes con una edad media de 75 años, pues prácticamente todos varones y solamente en un centro médico, donde 175 pacientes se mantuvieron asintomáticos y 124, es decir, el 41% de estos recibieron un marcapasos para la bradicardia sintomática o la progresión de AB de grado superior. A estos pacientes le dieron un seguimiento en promedio de 3.3 años. El 64%, es decir, 190 pacientes murieron. Y lo que encontraron es que los que recibieron marcapasos tuvieron una reducción del 46% en la mortalidad total en comparación con aquellos que no recibieron marcapasos. Entonces, aquí valdría la pena, yo pues desconozco los protocolos del IMSS, pero pues, que yo sepa, generalmente pues no dejan los marcapasos a menos que tengan sintomatología. No sé si en pacientes jóvenes aquí la regla cambia. No sé si alguno tiene alguna información, que la comparta, por favor. En cuanto al bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2, este va a ser un reflejo de la ineficacia intermitente de la conducción de la onda P. Aquí la PR va a estar constante y de forma brusca. Algunas P's no van a conducir y las RR se van a mantener regulares. Entonces, algunos me habían comentado del casito que habíamos visto, que era un MOVITS 2. Sin embargo, aquí pues no se cumple la regla de que las PR sean regulares, sino porque aquí está de este tamaño, después se alarga un poquito y después disminuye. Entonces, están un poquito irregulares esas P, pero se mantiene cierta regularidad entre las P entre sí y también de las QRS entre sí. Aquí generalmente la relación es el 4:3 y 3:2. También hay una relación 2:1, pero esa pues obviamente va a ser un bloqueo de alto grado, porque pues esta conducción va a estar mucho más reducida y pueden provocar bradicardias más extremas. En cuanto al QRS, generalmente suelen ser anchos por la presencia del bloqueo de rama. Cuando el bloqueo se localiza infranodal, es decir, a nivel del haz de His y las fibras de Purkinje, suele deberse a extensas lesiones de ramas fasciculares del haz de His derivadas de un infarto anterior extenso o por enfermedades degenerativas, y son de peor pronóstico que el MOVITS 1, ya que suelen progresar a un bloqueo AB de tercer grado. Entonces, aquí, obviamente, como los ritmos se originan a un nivel más inferior, que es el haz de His, entonces, pues obviamente son más ineficaces estas conducciones. Aquí en el electro vamos a encontrar un ritmo auricular sinusal, es decir, va a ser un ritmo auricular sinusal. El PR de los latidos conducidos son normales y son constantes. Entonces la diferencia también con el bloqueo AB de tercer grado, ya que ahí sí son irregulares. Entonces aquí si vemos, si lo midiéramos, son como de menos de un cuadrito. O sea, en realidad no hay una prolongación tan acentuada, pero el PR viene siendo regular, solamente que hay P's que no van a conducir. Entonces, aquí, por ejemplo, en este electrocardiograma, cada tercera P no está conduciendo. Aquí una conduce, dos conduce y la tercera no conduce. Pero no hay un retardo progresivo previo. Aquí encontramos otro electrocardiograma. Aquí es un ritmo auricular, el ritmo auricular es sinusal. Los intervalos PR de latidos conducidos son normales y constantes. Si vemos, están constantes estos PRs. Cada tercera P no conduce, no se conduce a los ventrículos y no hay un retardo progresivo de la conducción. Y
aquí pareciera que también existe un patrón de bloqueo de rama izquierda que pueden ser frecuentes en esos pacientes, ya que también puede estar relacionado con un infarto anterior extenso. Entonces aquí estos RSR que se presentan, pues también nos hace pensar en un bloqueo de rama izquierda. Y aquí encontramos otro, donde también pareciera que los QRS están ensanchados. Aquí conduce y acá no conduce. Entonces aquí no conduce, acá no conduce y acá conduce nuevamente. Entonces estas relaciones pueden ser variantes. Acá, antes de irnos al bloqueo completo o de tercer grado, quisiera hablar un poquito del algoritmo de manejo. Aquí pues solamente es ver si el electrocardiograma tiene un MOVITS tipo 1, o sea, un bloqueo de segundo grado MOVITS 1, va a ser tratado de acuerdo si se presentan o no síntomas. Si no hay síntomas, pues solamente evaluar si hay alguna causa que lo esté causando y se puede ser reversible. Si se presentan síntomas, pues hay que ver si el paciente está estable o si está inestable. En caso de que esté inestable, pues obviamente en ese manejo, en ese instante se debe de manejar con atropina. Si no, si se estabiliza, pues nuevamente se estudia por fuera para evaluar causas reversibles. En caso de que persista inestable, pues va a requerir un marcapasos transcutáneo. Y si esto funciona, pues también se puede seguir estudiando y en caso de que persista con inestabilidad, pues habría que valorar si hay una presión baja, presión baja que requiera dopamina intravenosa, falla cardíaca que requiera dobutamina o que esté normal. En este caso, pues finalmente el manejo por la inestabilidad pues va a requerir un marcapasos transvenoso y ya. Después de estabilizarlo, pues hay que evaluar estas causas reversibles. Obviamente esto a veces se hace en el mismo momento que se está evaluando el paciente, pero sí habrá causas que no se puedan corroborar en ese momento. Ahora, cuando ya evaluamos las causas reversibles, hay que ver si no son reversibles las causas, es decir, si es una enfermedad degenerativa, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento pues no va a ser requerido. En caso de que si la causa sea no sea reversible, pero el paciente requiera sintomático, pues va a requerir pues ya marcapasos de forma definitiva. En caso de que la causa reversible sea identificada, pues habría que tratar la causa y estar observando. Entonces, ya dependiendo de lo que esto nos dé, pacientes sintomáticos con bloqueo persista, pues igual va a requerir marcapasos y si cede, pues no va a requerir manejo adicional. Esto en realidad es un algoritmo que ahí me lo marcaron como para el MOVITS tipo 1, pero en realidad pues es el mismo manejo en cualquiera de las pladiarritmas que nos puedan generar pues sintomatología. En caso de que no requiera sintomatología, pues solamente se estudia, a menos que sea un bloqueo de segundo grado MOVITS 2 o un bloqueo completo, ya que esos pues tienen mal pronóstico. En cuanto al bloqueo AB de tercer grado, pues no, ningún impulso auricular es conducido a los ventrículos, es decir, va a haber una despolarización independiente entre aurículas y ventrículos, es decir, las P's van a ir por su lado y los QRs van a ir por su otro lado independientemente, aunque generalmente, como dice aquí, las ondas P son rítmicas entre sí y los QRs también permanecen rítmicos. La frecuencia auricular es rítmica o irregular y es más rápida que la frecuencia ventricular, es decir, las P's van a ir más rápidas que los QRS y dependiendo que se active el marcapasos nodal, o sea, a nivel ventricular, pues nos va a dar una imagen de QRS ancho y si se activa, hay un escape, una activación de escape ventricular, pues nos va a dar un QRS estrecho, como aquí lo vemos. Entonces, aquí si lo midiéramos, encontramos que las P's van a ir por su lado, aquí a veces se van a esconder en los QRS, pero son, aquí vienen marcadas, que son regulares estas P's, pero no están conduciendo a los ventrículos, sino que los ventrículos están
pues yendo por su lado. Aquí los QRS van a estar regulares, pero no están relacionados con las ondas P. Esto, si es un escape ventricular, va a ser estrecho, y si es como acá, y si es nodal, pues va a ser ancho, como en este caso. Entonces pueden ser los dos tipos de presentaciones, pero diferencias de patrón electrocardiográfico nos va a ayudar también a identificar si este bloqueo de tercer grado o completo es reversible o no. Aquí va a ser bien importante identificar si es reversible o no es reversible. Si es reversible, es cuando generalmente se localiza a nivel nodal, auriculoventricular, arriba del haz de His, es decir, supraisiano. Y aquí el ritmo de escape es ventricular, por lo tanto vamos a encontrar un QRS estrecho, como aquí lo vemos. La frecuencia va a ser entre 45 y 60 latidos por minuto. Se acelera con la atropina y el ejercicio, y generalmente tienen buen pronóstico. Y estos pueden ser secundarios a isquemia, hipercalemia, infecciones. Puede ser raro, pero se puede presentar en intoxicaciones farmacológicas, o si es un bloqueo AB congénito. Y aquí, pues, el manejo pues, debe de ser colocar el marcapasos por el riesgo. Sin embargo, si un paciente llega, si es encontrado en la consulta con este bloqueo, en teoría, si no tiene sintomatología, pues puede ser diferido para la colocación del marcapasos. Diferente a en caso de que no sea reversible, ya que requiere marcapasos inmediato. Aquí el bloqueo se va a localizar en las ramas fasciculares del haz de His, es decir, va a ser infraisiano, con ritmos de escape complejos que nos van a dar QRS anchos. La frecuencia generalmente es menor, por lo que también nos da sintomatología de bradiarritmia, y pues son de mal pronóstico. Y también son secundarios a cardiopatia isquémica, pero generalmente a infartos anteriores extensos, enfermedades crónicas y degenerativos, y ahí sí el manejo pues es marcapasos en ese momento. Obviamente si es inestable, pues el algoritmo nos dice que iniciemos con manejo farmacológico. Y como les comentaba con el otro algoritmo, pues es más o menos es lo mismo en el caso de un bloqueo completo. Si está estable, como quiera se debe de colocar el marcapasos transcutáneo, evaluar posibles causas reversibles, y en caso de que revierta, pues solamente tratar de observar las causas reversibles. Si se resuelve, pues no hay manejo adicional. Si persiste, pues va a requerir marcapasos definitivo. En el caso de que el paciente se encuentre inestable, es decir, tenga datos de bradicardia sintomática, pues va a requerir manejo con atropina. Aquí se maneja que la atropina pues debe ser manejada 0.5 miligramos cada 3 a 5 minutos, hasta un máximo de 3 miligramos, es decir, hasta 6 dosis. En caso de que el paciente pues persiste inestable, pues va a ser requerido la colocación de un marcapasos transcutáneo, y en caso de que aún con el marcapasos persiste inestable, pues hay que valorar cuáles son las complicaciones de esta arritmia, ya sea que tenga una baja presión arterial, donde podemos requerir el uso de dopamina, donde se recomendaba iniciar con dosis a 3 microgramos kilogramo minuto, hasta llevarla a un máximo de 20. En caso de que tenga falla cardíaca, iniciar dobutamina, igual iniciar a 5 microgramos kilogramo minuto, y llevarlo hasta 20 máximo. Y en caso de que no haya falla cardíaca o la presión esté normal, pues igual el marcapasos transvenoso. Obviamente, pues todos estos que son inestables lo va a requerir este marcapasos, pero pues habrá que tratar estas complicaciones hasta finalmente estabilizar. En resumen, pues el bloqueo de AB de primer grado, pues va a indicarnos una conducción retrasada, pero que sí está permitiendo pues una conducción, una correcta contracción de los auriculares y los ventrículos. El bloqueo AB de segundo grado va a ser una conducción intermitente, que en algunos casos puede causar asintomático, o en ocasiones, sobre todo el MOVITS 2, que sea de alto grado y que pueda darnos sintomatología, inclusive llevarnos a un
bloqueo completo, que es el bloqueo AB de tercer grado, donde pues la conducción va a ser ausente y va a requerir manejo con marcapasos. Pues hay una técnica que es la técnica de un vistazo, de que en un vistazo podamos identificar rápidamente estos bloqueos. Primero hacemos la pregunta número 1. Si el intervalo PR es mayor a 0.20 segundos de forma constante, el número de ondas P es igual al número de complejos QRS, es decir, tenemos que ver luego la relación entre P y QRS. Si sí lo es, entonces hablamos de un bloqueo AB de primer grado. Si no lo es, hay que preguntarnos, ¿se alarga el intervalo PR latido a latido hasta que se pierde un complejo QRS? Si es así, pues ya hablamos de un bloqueo de segundo grado MOVITS 1. Si no, pues entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuando se produce el intervalo PR es constante? Si lo es, pues hablamos de un MOVITS 2. Si no es constante y las P's y las QRs están postulados pero constantes, pues entonces hablamos de un bloqueo AB tercer grado o completo. En cuanto a la resolución del caso de esta paciente, se le colocó de la paciente que estábamos hablando al principio, una paciente femenina de 90 años, pues en ese momento, si quieren regresamos otra vez a las preguntas. Entonces ya con lo que vimos, ¿qué podríamos comentar de esto? ¿Algún voluntario? El diagnóstico electrocardiográfico. Buenas, ¿le pones el electro otra vez, por favor? Sí, claro. ¿Lo hago grande? A ver, si puedo. No, sí, no, sí, gracias. ¿Así? Sí, así. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, transportar todos los tipos de bloqueo que vimos, pues iría primero ver el PR y el QRS. Si es constante, pues no lo es. Entonces, pues, y no todos están conduciendo a un QRS. Entonces, no es uno de primer grado. Después pensamos en uno de segundo. Se está alargando progresivamente, pues no. Entonces, tampoco es uno de segundo MOVITS 1. Y después el MOVITS 2, que sería el más parecido al bloqueo de tercer grado. Sí, como dice el doctor Roger, pues sí están muy regulares estas ondas P. Y pareciera, o sea, no alcanzo a medir bien, pero también los QRS parecen estar regulares entre sí. Que bueno, en este dedo largo, pues en realidad nada más veo 3 QRS, ¿verdad? Pero pareciera que sí son del mismo tamaño, o sea, de una distancia. Bueno, al menos con la hojita que lo estoy midiendo ahorita, pareciera que sí. Entonces, pues cada quien pues lleva su ritmo, ¿no? O sea, sobre todo porque los PRs pues son irregulares, es porque pues en realidad está cayendo en forma diferente los peces están cayendo a niveles diferentes, pero de forma regular. ¿Ok? Entonces, pues es un bloqueo AB de tercer grado. Pues la paciente llegó
con cierta inestabilidad por la bradicardia extrema y que tenía pues sintomatología. Y también al tratarse de un bloqueo AB de tercer grado, pues va a requerir manejo en ese momento. Entonces las preguntitas nada más. La etiología más frecuente en esta paciente, bueno, más frecuente pues ya vimos estas dos, que es la idiopática y la asociada a la cardiopatía isquémica, que es, si somos estrictos, sería la etiología más frecuente la idiopática o degenerativa. ¿Y qué estudio de laboratorio o gabinete solicitarías? Y el tratamiento en este momento. Entonces ya vimos lo que le pidieron. En realidad solo reportaron TSH, T4, urea y creatinina. Entonces, ¿quién podría comentar de los laboratorios? ¿Qué les llama la atención del laboratorio? Ok. Entonces, pues la TSH sí está muy, muy alta, ¿no? Y tenía la paciente en el examen físico que tenía edema facial, ¿no? Entonces, y bueno, aquí no tenemos una creatinina basal, pero pues evidentemente está en falla cardíaca. Ajá. También no tenemos, bueno, en este caso no mencionaban ningún electrolito, pero ahorita vamos a ver en qué concluyeron. Buenas, creo que yo también le pediría unas enzimas cardíacas para descartar algún síndrome coronario agudo y unas derivaciones posteriores. Estaría interesante. ¿Por qué, doctora? Porque en siglo me tocó ver varios bloqueos que al final resultaron ser síndromes coronarios agudos. De hecho, pues en esta paciente yo también, o sea, por ejemplo, tenía la duda. En realidad, en el caso sí lo manejan como un bloqueo de rama izquierda, aunque en el B1 no se ve como tal aquí lo manejaron como un bloqueo de rama izquierda también, y pues en realidad, digo, un bloqueo de rama derecha ¿cómo se llama? En este caso clínico. Sin embargo, en realidad, creo que esta la marqué del ABL, ¿no? Sí, luego los bloqueos de rama derecha a veces sí se asocian a Ajá. síndromes agudos. Entonces yo creo que sí, o sea, tiene 80 años y sí tiene como factores de riesgo para otra cosa, pero en otro contexto y pues valdría la pena descartar un síndrome coronario agudo. Claro. Sí, sobre todo si encontráramos igual, como dice que los bloqueos de segundo grado MOVITS 2 muchas veces se asocian a bloqueos de rama izquierda. Y si vemos un bloqueo de rama izquierda de nuevo, pues hay que pensar en cardiopatía isquémica. Entonces, pues sí está bien. O sea, completar las derivaciones derechas, los electrolitos para descartar los desequilibrios, porque también está acusando con una falla renal y valdría la pena tener una creatinina previa para ver si es algo agudo. El tratamiento en ese momento, como ya lo habían mencionado aquí en el chat, pues sí, el marcapasos. Y vamos a ver nada más la resolución del caso. Bueno, se le colocó un marcapasos externo a través de la vena femoral externa y se inició un ritmo ventricular de 70 latidos por minuto. Se trató a la paciente con levotiroxina en dosis bajas y después de varios días se restauró la conducción AB y el paciente tenía un ritmo sinusal de 40 latidos por minuto y después ya se eliminó, se le retiró el marcapasos externo. Entonces, pues obviamente, pues en esta paciente, pues qué bueno que le pidieron sus pruebas de función tiroidea porque pues sí tenía un hipotiroidismo pues bien marcado y ese hipotiroidismo severo pues sí puede pues darnos este tipo de bloqueo. Entonces se inició a dosis bajas, no dice cuántos, yo me imagino que se le iniciaron a 25 o máximo 50 y después dice que varios días, no dice cuántos días, pero que se restauró a 40 latidos y
le quitaron el marcapasos. Mencionan que 6 semanas después de la presentación la TSH había disminuido a 15 y la T4 estaba normal. Y ya 3 meses después de la suplementación, la paciente ya tenía un ritmo sinusal de 65 latidos por minuto, el edema pretibial había disminuido y la función renal había normalizado. Entonces, pues obviamente si normalizó, pues se trata de una lesión renal aguda, pues probablemente pues obviamente el bajo gasto que afectó a nivel renal. Y la TSH, como T4 libre se había normalizado, se pensó que la insuficiencia renal era secundaria a la disminución del gasto cardíaco. Y finalmente, ese fue el electrocardiograma de control que le tomaron a los 6 meses. Entonces, si vemos, pues ya, pues es un ritmo sinusal, ya las PR se ven constantes, ¿sí? Entonces, lo que sí es que persiste el bloqueo de rama, porque ahora sí se ve, ahorita sí se ve más claro, ¿sí? Ahora sí se ve más claro el bloqueo de rama, pero porque ya se ve bien bonito el ritmo. Pero si finalmente esa paciente pues le fue bien, entonces pues sí es algo que nos podría tocar, ¿no? Pero pues muchas veces pues sí nos toca ver electrocardiogramas de pacientes, sobre todo cuando hacemos una valoración preoperatoria y pues sí, hay que estar pues muy al pendiente de esos detalles también, ¿no? Sobre todo en los bloqueos de segundo grado MOVITS 2 y de tercer grado, donde requieren pues un manejo, un abordaje inmediato. Y pues eso sería todo. Se queda un poquito breve, pero para no aburrirnos. No sé si hay algún comentario. A ver, muchachos, ¿algo que quieran comentar o preguntar? Mi doc es Juan. Bien, o sea, nada más sí considerar que la presencia a veces de estas alteraciones, de estos bloqueos, es una de las causas más comunes puede ser. No se oye, doctor, se oye bien lejos. ¿Ya se oye mejor? Ajá, sí, ya. ¿Ya se oye mejor? Sí. Ya. Sí. ¿Sí? Sí. A ver, espérenme tantito. Aguántenme tantito. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí? Bueno, como bien lo decía Citlali, no debemos de nosotros, sobre todo en gente adulta mayor, siempre tomar en consideración que estas manifestaciones de los bloqueos, etcétera, pueden ser manifestaciones de isquemia y que son cosas que, bueno, tenemos que descartar en este tipo de pacientes, ¿no? Creo que ese comentario que hizo Citlali es extremadamente valioso, ¿no? Por lo demás, creo que todo bien. ¿Alguien más? Lo que también preguntaron de los electrolitos también es bien importante. Recordemos que muchos de nuestros pacientes toman medicamentos, muchos tomarán algún diurético, tomarán algún antidepresivo, pueden tomar algún antineurítico, en fin, medicamentos que pueden alterar las concentraciones de electrolitos y que también estos se asocian, sin descartar el proceso de envejecimiento por sí mismo. Esto de que le llamaban idiopático, pues podemos pensar un poquito en que son los cambios de la edad. Así que los pacientes adultos mayores, fármacos, electrolitos, cardiopatía isquémica, enfermedad degenerativa del sistema de conducción, es algo común. Y lo vamos a ver con mucha frecuencia. Parte del protocolo es hacerle su perfil tiroideo, sus electrolitos y tratar de identificar todos los fármacos que han tomado. O a veces, por ejemplo, ¿qué tantos líquidos toman los abuelitos? Ya sabemos que algunos de ellos no quieren tomar, entre que no les da sed o entre que no quieren molestarse en ir al baño, es muy fácil que se deshidraten, y más en temporadas de calor y también de invierno, de hecho. ¿Sale? Por lo general yo lo vi bien y nada más, recuérdame la pregunta que hiciste, Monasterio, que no sabías del protocolo del LIMS. Ajá. Sí, es que estaba mencionando ese estudio donde
a pacientes asintomáticos, como quiera les dejaron su marcapasos y pues obviamente a los 3,5 años pues sí vieron que había beneficios a aquellos que lo usaron aunque estaban asintomáticos. Entonces quería saber si en el IMSS hay un protocolo, tal vez en ciertas edades, en manejar el marcapasos aunque esté asintomático en bloqueos de segundo grado MOVIX 2. No sé. Que yo sepa, sí, están establecidos los criterios, no me los sé, ¿sí? No seas ingrato, Roger. Aquí en Querétaro no, pero en el siglo XXI sí, que es donde los tienen. Que yo sepa, sí, pero tiene que ver mucho con el protocolo que le hacen, porque obviamente les van a hacer su ecocardiograma y Holter. Y si por ahí, de acuerdo a la evidencia, tienen alto riesgo de que pudieran presentar en algún momento algún evento catastrófico, sí se los van a dejar. Pero pues obviamente ellos tienen bien establecidos. Yo nunca lo he leído, pero sí mientras estuve por ahí de coordinador, de encargado, sí tuvimos algunos casitos en los que de todos modos se les implantó de manera profiláctica. Aquí no, nosotros no lo manejamos, de hecho saben ustedes que todos se envían a tercer nivel. Bueno, sería la experiencia personal de ustedes que han ido. ¿Qué te digo? Pues allá se supone que está Genis que nos debe de defender, pero pues Genis anda en otros rollos. Y allá como que depende mucho de la edad del paciente. O sea, se supone que hay un geria que hace valoración, pero generalmente no se los ponen tampoco. Arriba de los 85 años dicen, no, ya está bien viejito. Y ya no lo usa. Bueno, esto me tocó a mí también cuando fui a escribir. Sí. ¿Y si los valoraba el doctor Genis, el cardiogeria, o ni siquiera? Fíjate que a mí no me tocó, bueno, a mí, por ejemplo, cuando yo estuve en piso, si era un viejito me pedían la BGI a mí. Nunca me tocó conocer al doctor. No sé si en los otros pisos o mis otros compañeros tengan otra opinión. A mí me pasó igual que a ti, Aleida. A mí solo para que hiciera valoraciones para el reemplazo valvular. Ok. Bueno, pues qué pena, pues eso. Tengo yo un paciente, pero no tiene 85, tenía como 79, 80, y que sí se lo pusieron. Que de hecho yo lo detecté afuera y lo mandé allá porque era de chaviente y obviamente no había recursos y él sí se lo pusieron. Pero no, pues es el más reciente que me acuerdo. Mientras estuve yo ahí de encargado, sí se hizo muchas cosillas. Pero Salud. Salud. Órale, pues, si no hay otro ahorita comentario. Por la pandemia no hay. ¿Mande? Que ahorita por la pandemia no hay nada de esos tipos de urgencias. No, pues no. Ahorita incluso se consideran de alto riesgo, ¿no? Mandarlos allá. Sí. Bien, mañana vamos a empezar con la revisión del examen y después vemos la clase de Daniela, ¿vale? Y ya les mandé los temas para la otra semana y así nos vamos a ir ya para que estemos por adelantado. Sí, ahorita le mando el rol, doctor, ya los acomodamos. Órale, sale. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, monas. Gracias. Adiós.